Bienvenidos a nuestro curso de Historia del Arte. En esta ocasión vamos a ver el tema 6, que corresponde a el arte renacentista en general. El Renacimiento podemos definirlo como una etapa de liberación del periodo medieval, en el cual se logra una gran belleza, siempre muy bien definida, la cual debe de seguir ciertos cánones que van a ser definidos por el propio Renacimiento, basados en las proporciones y la forma de entender el mundo y la belleza en la antigüedad clásica. Se busca sobre todo que exista una naturalidad, que los personajes se vean realistas. El término Renacimiento, tomen en cuenta, fue expresado en la etapa moderna, tratando de darle un sentido como de un volver a nacer, sobre todo basado en los cánones de belleza y estilísticos clásicos, como si se estuviera volviendo a una etapa que se consideraba como una etapa. Va a haber varios acontecimientos que van a marcar el gran cambio que se va a dar durante los siglos XIV y XV, que son precisamente los siglos que abarca el Renacimiento. Uno de ellos, que más que la importancia que tiene, ya sea militar o económicamente, es una gran importancia simbólica, es la caída de Constantinopla. Ya para el año que cae, que es a finales del siglo XV, por ahí de 1495, Constantinopla en realidad ya no era la capital del gran imperio, era una gran ciudad, pero ya no tenía la potencia que tenía antes. Sin embargo, esto va a marcar como una separación, porque es el último despojo de lo que quedaba del antiguo imperio romano. También la reforma en el norte de Europa, esta reforma religiosa impulsada por ejemplo, Lutero, que trataba de romper con la hegemonía de Roma como la única sede capaz de manejar la espiritualidad de todas las personas. También el descubrimiento de América, que bueno, el descubrimiento de América es una consecuencia de los grandes cambios que se daban ya en el siglo XV, desde el siglo XIV, obviamente, pero bueno, marca sin embargo el punto de inflexión en el cual podemos decir que ya existe en todo la Europa occidental lo que se conoce como Renacimiento. También es muy importante la invención de la imprenta, porque esto va a permitir que las ideas puedan distribuirse de una manera muchísimo más rápida alrededor del mundo y no tenga que ser de voz en voz, sino que se pueda hacer también a distancia. Y por último, la finalización de una serie de pandemias que van a azotar Europa, que mantenían a raya el crecimiento de la población durante los siglos XII, XIII, sobre todo XII y XIII, que fueron las diferentes pestes, en este caso la peste negra. Una vez que la peste negra termina, se va a lograr un nuevo tope máximo de población en Europa occidental, lo cual permite que haya más mercado, que haya más bienes económicos, que haya una mayor fuente de trabajo y por lo tanto también digamos una mayor cantidad de población que va a generar un mejor rendimiento económico en general. En el plano ideológico se separan la fe y la razón, la idea de que Dios es aquel es aquel ser que se encarga de definir todos y cada uno de los aspectos de la vida. Se van a separar, va a entrar en juego lo que pues después se conoce como la naturaleza, es decir, Dios sigue teniendo un papel muy importante, pero existen ciertas leyes naturales a las cuales todos estamos inmersos, en las cuales todos estamos inmersos y que es imposible hacer a un lado, ¿no? La naturaleza va a ser la gran contraparte de Dios. Y por su parte el ser humano se va a ver a sí mismo como la medida de todas las cosas, es decir, el universo va a tener sentido solamente porque el ser humano tiene la capacidad de estudiarlo, de verlo, de representarlo o de experimentarlo.
a esta visión tan particular del mundo es a lo que se le conoce como humanismo, y es fundamental durante todo el Renacimiento. Como ya habíamos visto en la sesión anterior, existe una clase social que va a tener un gran impulso en este periodo desde el arte gótico, que son los burgueses. Los burgueses van a crecer, van a generar un verdadero contrapeso a la iglesia, pero también a los grandes y antiguos reyes, conformándose como una gran clase social de comerciantes, sobre todo en las regiones norte de Italia, lo cual va a permitir que accedan a puestos que antes estaban apartados solamente para los herederos de algún tipo de nobleza, ya sea obispos, cardenales o reyes y príncipes. También los burgueses van a poder apoderarse de de algunos títulos nobiliarios, e incluso recuerden muy bien la historia de los Medici, de los Borgia, en el cual incluso logran acceder a puestos tan importantes como el mismo papado. Precisamente una de las grandes familias que van a tener su auge en la época del Renacimiento gracias a, a los recursos que obtienen va a ser la familia de los Medicis. Los Medici van a tener su centro en Florencia, son una familia que va a tener el mando político y en algunas ocasiones también va a acceder a puestos importantes en el terreno religioso, y eso les va a permitir ser gobernantes de la ciudad de Florencia. Con los medios económicos que van a tener, van a ser capaces no solamente de mantener el Estado, digamos, en una salud financiera, sino también de apoyar grandes ejércitos, pero también van a poder funcionar como una especie de aparato de mecenazgo, es decir, un aparato que desde el poder de los Medici va a apoyar la producción artística de varios de los grandes artistas más importantes de Europa en ese tiempo, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Rafael, etcétera, etcétera. Y gracias al avance que se va dando con la investigación mediante el arte, gracias al avance científico también, a que en algunos casos se pueden vincular ambas, como por ejemplo en el caso de Leonardo da Vinci, que no solamente dibujaba la naturaleza para ser un mejor dibujante, sino que al dibujarla también la estudiaba. Gracias a estos ejemplos es que se va a poder tener una visión del artista como un ser intelectual, como un productor que va a ser libre. Ya no es un artesano que tiene que pasarse, digamos, la vida bajo la tutela de una serie de gremios y maestros, sino que ya se puede convertir en un individuo que de manera individual, valga la redundancia, va a poder crear todas sus obras. Los periodos del arte renacentista van a tener una denominación muy peculiar, basada en el italiano, porque es el territorio y el idioma en el cual se dan, y estas se van a denominar por el nombre de los siglos en los que están, de tal manera que, por ejemplo, al periodo de 1200 a 1299 se le conoce como el Duecento. Al periodo que va de 1300 a 1399 se le conoce como el Trecento, y evidentemente el Quattrocento significa el periodo que va de 1400 a 1499. El Quattrocento italiano es cuando nosotros vamos a ver el gran florecimiento renacentista, es cuando el gótico empieza a dejar de ser un estilo particular que tiene todavía estos elementos románicos, un poco muy religiosos, con un poco todavía de esta rigidez y frontalidad, para convertirse ya en el Renacimiento pleno. Curiosamente, es gracias a la arquitectura que se van a empezar a desarrollar algunas otras evoluciones, sobre todo lo que nosotros conocemos como perspectiva, que es la representación tridimensional de un espacio tridimensional en una superficie plana, la idea o concepción de la pirámide visual,
que es esta idea de que todos los objetos que nosotros vemos van a lanzar una especie de rayos luminosos que van a caer precisamente en la punta, en el iris de nuestros ojos, generando lo que parece una pirámide. Y por último, también un gran énfasis en la proporción. La imagen que podemos ver aquí es un pequeño ejercicio que se hizo en el siglo XIV por parte de un arquitecto, Andrea Mantegna, que puso una representación de un edificio, después un espejo al frente, y se asombró de que era capaz de ver la profundidad del edificio al hacer este pequeño juego. A partir de ahí se van a desarrollar muchísimas otras experimentaciones que van a buscar la representación de la profundidad en la pintura. Aquí tenemos un ejemplo muy importante de las primeras representaciones arquitectónicas que buscaban precisamente encontrar la manera de que la profundidad que nosotros veíamos se pudiera plantear sobre el espacio, y esto es un espacio bidimensional, y esto es lo que nosotros conocemos como perspectiva. Escultura. La escultura va a tener grandes representantes en el Renacimiento. El cuerpo humano va a retomar un papel importante, sobre todo tomando en cuenta las proporciones humanas y la belleza de los cuerpos desnudos. Esta fijación de la escultura renacentista en los cuerpos desnudos va a tener su origen en el arte antiguo griego, en los desnudos de las estatuas griegas. Sin embargo, va a evolucionar, va a tener una mayor plasticidad. Ya no vamos a notar solamente estas construcciones casi geométricas, fijas, con apenas una breve sensación de movimiento, sino que vamos a encontrar una gran vivacidad y sobre todo el humanismo siempre presente. En este caso lo vamos a notar gracias a que la forma de las figuras no están fijas, no tienen siempre la misma variante como anteriormente el pie al frente, sino que se pueden retorcer, se pueden encoger, se pueden levantar y pueden estirarse, etcétera, etcétera. Las figuras van a tener muchísimo mayor énfasis en la corporeidad del ser humano más que solamente en las proporciones. Va a haber varios materiales utilizados, sobre todo toma preponderancia el uso del mármol, que es el volver a los antiguos valores plásticos y técnicas utilizadas en los periodos grecorromanos, pero también se van a experimentar algunos nuevos materiales, como por ejemplo el barro vidriado, que es muy similar a la cerámica, pero también el bronce. El bronce va a ser muy usado con distintas técnicas y ya no va a tener un solo tono, como por ejemplo el verde tan característico del bronce, sino que vamos a ver estatuas que a veces son un poco verdosas, a veces más rojizas, más amarillentas, en algunas ocasiones son negras, opacas, y esto tiene que ver con la manera en la que el bronce es pulido. Se le pone una capa al final, esta capa es conocida como patina, y dependiendo del material que tenga la patina va a ser la tonalidad que va a tomar el bronce en su etapa final. El gran interés de la anatomía humana va a complementarse con los temas religiosos, pero también con una gran cantidad de temas profanos, es decir, temas que no tienen que ver con la religión. Todavía en el gótico recuerden que solamente se podían utilizar temas que tuvieran que ver con la religión, con los santos o con el propio Cristo. En el Renacimiento vamos a poder ver temas mitológicos de nuevo, como Cupido, como Psique, como los dioses griegos, los dioses romanos, pero también vamos a ver en algunas ocasiones algunos retratos de los grandes gobernantes de las ciudades de aquel entonces. Se va a preferir la escultura de bulto, es decir, esta escultura que se puede ver de todos lados.
Y en el caso de la escultura de relieve, que todavía aparece en algunos edificios, lo que se va a hacer es acentuar los volúmenes para que esta escultura parezca que quiere salirse de la pared o más bien pueda verse por una mayor cantidad de caras. Y muy importante es que se van a respetar las proporciones siempre. No va a haber un cambio de proporciones si el espacio es más pequeño, la cabeza no se va a hacer más grande, etcétera. Siempre la proporción se va a respetar. En el caso de la pintura, el gran descubrimiento o la invención más bien de la perspectiva, que nos permite representar tres dimensiones sobre una superficie plana, va a llenar prácticamente todas las representaciones pictóricas. Esto va a ser posible gracias a, como ya habíamos visto, la perspectiva lineal, que ya conocen cuál es, la perspectiva con un punto de fuga, la perspectiva aérea, que es esta perspectiva que se va componiendo por planos y que también ya conocen, la composición, que igual ya conocen ustedes cuáles son los distintos elementos compositivos, así como el uso del claroscuro mediante la luz y la sombra, que igual son elementos que ya conocen. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la representación gráfica de la pirámide visual en la imagen que vemos a la izquierda, y en la imagen de la derecha vamos a ver una representación de la profundidad gracias a la perspectiva aérea o perspectiva atmosférica, en la cual vemos cómo los planos que se encuentran más alejados poco a poco se van difuminando y volviéndose más claros. Gracias a la invención de la técnica del óleo, se van a poder generar piezas que van a ser mucho más resistentes que las anteriores hechas con temple. El temple es una técnica utilizada desde la antigüedad, desde la etapa prehistórica, en el cual el pigmento puro se va a mezclar ya sea con alguna savia de algún árbol o con algún elemento vegetal, o incluso acuérdense que se puede hacer hasta con saliva y se va a colocar sobre la pared. Si bien es una técnica muy pulcra, aunque el decir temple de saliva parece no ser tan pulcro, en realidad es una técnica que no mancha los colores, que no genera oxidación en los pigmentos. Tiene como principal problema el que los mejores resultados se van a dar solamente sobre una superficie de cal o de yeso, y para eso se requiere un muro. En cambio, con el óleo es el pigmento mezclado con distintos aceites. Esto nos permite tener un material pigmentante que se adhiere prácticamente a cualquier superficie, de tal manera que se van a poder hacer pinturas ya no solamente en las paredes, sino también sobre grandes telas o maderas, que es lo que nosotros conocemos como lienzo. Podemos ver aquí dos ejemplos. Del lado izquierdo vemos una representación al óleo y notamos muy bien las pinceladas, como la pincelada es más gruesa, tiene una mayor carga pictórica, y del lado derecho una imagen hecha al temple en la cual las formas pueden ser mucho más definidas. En el Renacimiento la técnica más utilizada, de nuevo recuerden, es el óleo. Durante el 480, ya cuando el gótico ha dado pie al Renacimiento pleno, se va a consolidar un nuevo modelo de representación, más realista, más expresivo, con posiciones más naturalistas, con un estudio previo del espacio que se utiliza para representar, y en el cual vamos a tener a grandes artistas, como por ejemplo Andrea Mantegna, Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Donatello, Masaccio, Sandro Botticelli. Dentro de estos artistas vamos a ver primero a Donato Bramante. Donato Bramante fue un arquitecto que trabajó en el 480 y fue uno de los primeros arquitectos en retomar los elementos constructivos típicos del arte romano. Ya no buscaba esta religiosidad en las grandes catedrales, sino que se va más bien a la elegancia de las formas y las proporciones. Del lado izquierdo vemos una imagen de el pequeño templo de San Pedro, que es más conocido como Templete de San Pietro, que se encuentra en Roma. Esta fue hecha en 1502, aunque es una imagen pequeña, perdón, una construcción pequeña.
tiene elementos típicos del arte romano que ya no estaban presentes en el gótico y que los va a retomar. Del lado derecho vemos la iglesia de Santa María Preso de San Sátiro, eh, construida alrededor de 1488. Podemos ver cómo se utilizan de nuevo elementos que ya no veíamos en el gótico, como los arcos de medio punto. Están presentes obviamente algunos elementos como los contrafuertes, que no se van a dejar de lado, pero es una construcción que más que buscar la altitud o buscar la exageración de las formas, va a buscar la elegancia, va a buscar la simpleza y sobre todo lo importante de estas construcciones es que retoman muchos elementos que el gótico había dejado a un lado. Andrea Mantegna, uno de los precursores de la pintura renacentista, también es un artista del Quattrocento italiano. Podemos ver cómo algunas de las formas que él nos presenta todavía tienen esta idea del gótico. La jerarquización, poniendo a Cristo por encima de los soldados romanos. Sin embargo, vemos que ya la frontalidad se ha perdido, empieza a haber una necesidad de mayor expresividad. Y muy importante, fíjense cómo la descripción del espacio en el cual está la escena parece como si fuera una maqueta, porque recuerden que en este tiempo todavía los pintores no acostumbraban salir a pintar afuera, es decir, no iban a un lugar donde hubiera montañas para copiarlos, sino que generalmente iban a un jardín cercano o a lo mejor el jardín de su casa, veían alguna piedra o alguna construcción que parecía montañita y entonces la copiaban y eso era lo que ponían. Por eso muchas de estas construcciones pictóricas parecen maquetas. Esta imagen se llama La Crucifixión, también de Andrea Mantegna, pintada hacia 1459, y aquí podemos ver cómo, aparte de que los elementos jerárquicos de frontalidad y planitud del gótico ya son abandonados, vemos que Andrea Mantegna va a tener esta influencia de, de la profundidad mediante planos, que estaba tan presente en el arte del Giotto, que fue el pintor que vimos en el periodo gótico, así como un gran trabajo de color, un gran equilibrio compositivo y algo muy importante, si bien no se ve en la naturaleza, sí en los personajes, es el estudio de la forma, es decir, se nota que, bueno, aunque difícilmente pudo haber tenido la escena montada para después dibujarla, sí se nota que en algún momento pudo copiar algún modelo para saber cómo pintar y dibujar los gestos. En el caso del caballo de la derecha, el caballero que está mirando hacia arriba, incluso alcanzamos a notar cierta pesadez en la forma, lo cual nos indica que seguramente esta representación del caballo estuvo basada en una estatua. Otro arquitecto muy importante fue Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi es reconocido sobre todo por haber construido la cúpula de la Catedral de Santa Maria da Fiore o Santa María de las Flores. Esta cúpula es la más alta construida hasta ese tiempo, si bien todavía la de Constantinopla se consideraba como la más grande en cuanto a altura, esta es la más alta, la de Constantinopla es digamos más ancha. Después de varios intentos de realizar esta construcción, después de haber hecho varios concursos en los cuales ningún arquitecto había logrado vamos, haber construido esta cúpula con gran satisfacción, pues Brunelleschi en el año de 1436 termina de construir la que sería la cúpula más grande y que actualmente todavía se considera como un punto de referencia de toda la ciudad de Florencia. Se supone que pues desde cualquier punto de la ciudad ustedes pueden mirar esta cúpula, una de las más importantes del Renacimiento. La iglesia, aunque es del periodo gótico, se terminó hasta el Renacimiento con la cúpula creada por Brunelleschi. Otro pintor importante fue Masaccio. Masaccio tiene también una
gran peculiaridad en su trabajo en cuanto al uso de la perspectiva lineal, como lo podemos ver en la construcción de la derecha, pero también el uso de la perspectiva aérea, como se puede ver en el paisaje que está del lado izquierdo. Hay un gran trabajo de composición de nuevo, ya no solamente se va a tratar de poner imágenes planas, sino ya con volumen, y esta obra se llama El Tributo, pintada en 1427, y también tiene esta sensación que nos da como de ser una maqueta, porque recuerden, estos pintores todavía no. Esta es otra muy importante obra de Masaccio que se llama La Trinidad, pintada en 1428. Está pintada al temple sobre un muro, y la gran peculiaridad que podemos ver aquí es el trabajo de perspectiva que hay en la cúpula. El punto de fuga está en la parte inferior, ligeramente por encima de este como osario que ustedes pueden encontrar en la parte inferior, que es la altura del espectador. Así que el espectador realmente podía tener la sensación de profundidad cuando miraba esta imagen. Y bueno, esta imagen nos representa a la Santísima Trinidad, en este caso con Dios Padre arriba, Dios Espíritu Santo se encuentra rodeando la imagen, así como Cristo en la cruz, y debajo María y San Juan. Sandro Botticelli, ahí lo podemos considerar como el primer gran pintor de temas profanos, el primer gran artista de la belleza del Renacimiento. Aparte de que ya tiene una mayor movilidad en su obra, aparte de que también en este caso sí podemos ver que hubo un estudio no solamente de los gestos, sino también de las posturas, de las proporciones y del paisaje, aunque no se nota mucho, pero si ustedes ven del lado derecho se alcanza a ver ligeramente un pequeño paisaje, el cual ya no parece una maqueta, sino literalmente parece como una imagen de fondo, y del lado izquierdo un trabajo escultórico que nos recuerda a algunas ruinas. Esta imagen se llama La Adoración de los Magos, es de 1475 y nos representa evidentemente la adoración de los Reyes Magos al nacimiento de Cristo. Todavía hay algunos detalles, fíjense por ejemplo en la proporción de María, todavía no está bien definida, todavía el niño, más que un niño, parece como si fuera un enanito, porque no existe todavía como esa referencia literal de los niños. Difícilmente Sandro Botticelli pudo haber pintado una mujer, dado que en aquel tiempo, aunque bueno, ya era el pleno Renacimiento, todavía estaba mal visto que una mujer posara para un hombre. Esta es la imagen más famosa de Sandro Botticelli, se llama El Nacimiento de Venus, y actualmente se encuentra en la Galería de los Oficios en la ciudad de Florencia. Fue pintada para la familia Medici, precisamente, quienes fueron los mecenas de Sandro Botticelli. Está hecha en temple sobre lienzo, es decir, es todavía una pintura que tiene una tradición gótica en su técnica y un poco también en su composición. Es una imagen que se considera de gran sensualidad, aparte es la primera imagen que, bueno, haciendo uso de un tema profano, en este caso el nacimiento de una diosa griega, es la primera imagen que vamos a encontrar que tiene un tema no solamente de desnudo femenino frontal, sino es un tema que tiene un sentido realmente erótico. El dibujo está muy delicado, fíjense muy bien en las proporciones, vean por ejemplo cómo el cuello parece salirse de proporción, es demasiado largo para una imagen real, las manos parecen muy grandes, la forma de los senos no parece natural, lo cual nos indica que muy probablemente la imagen fue construida en base a varios estudios, probablemente la mano sí fue al natural, pero el torso seguramente es de una estatua griega, el rostro también pudo haber sido copiado al natural y todo ello fue pegado. Vean por ejemplo la mano izquierda como el hombro parece que está salido.
Todo esto se da porque recuerden que no se tenía al modelo de frente. Este es un tema mitológico. El dibujo está muy delicadamente posicionado. Hay profundidad que se puede dar con el paisaje que nosotros encontramos detrás. Podemos ver a la derecha esta imagen que se conoce como el dios del viento, que es Céfiro, abrazando a la diosa de la brisa, también conocida como Aura, y van a simbolizar la unión de la materia y del espíritu, que son los que le van a dar la vida a Venus, que es precisamente la mujer que tenemos saliendo de esa concha del mar. Está representada desnuda. Se le concede aparte un nuevo significado de inteligencia y sabiduría al estar sobre esta concha en el mar. A la derecha está la diosa que se conoce como Hora, que es la diosa de las estaciones, y la va cubriendo con un manto en señal de ocultamiento al conocimiento. Todos los ropajes tienen una gran delicadeza, se nota el viento que está soplando. Destacan los detalles de los pliegues, las transparencias de las telas. Es en general una imagen que para el tiempo en el que fue pintado, que fue en 1484, nos genera un gran avance en la técnica pictórica. Después vamos a ver a Donatello. Donatello fue un gran escultor también del 480. En este caso vemos dos imágenes de él. Del lado izquierdo vemos a una pequeña figurilla que se llama el David de 1410, y del lado derecho vamos a ver a San Juan Evangelista, realizada en el año de 1440. Sus proporciones son muchísimo más clásicas. Podemos ver cómo los gestos ya tienen no solamente detalles, sino también una gran presencia. En el caso de la izquierda, las formas adolescentes de David están representadas de una manera muy suave. No es esta geometrización clásica griega en el cual, por ejemplo, el abdomen se veía como prácticamente líneas marcadas. Aquí se nota la suavidad de la carne. Y del lado derecho, en el caso de San Juan Evangelista, vemos que la expresión de los ojos es una expresión muy fuerte, muy firme. La ondulación de las barbas están realizadas de manera muy delicada, y vemos el trabajo de gran detalle en los ropajes y en los pliegues, y sobre todo las manos, que en este caso tienen una proporción mayor a la natural para generar muchísimo mayor expresividad. Al periodo de 1500 a 1599 se le conoce como el Cinquecento italiano. Este es el segundo ciclo del Renacimiento en Italia. Es considerado el Renacimiento pleno. Hay un apogeo prácticamente en todas las expresiones culturales de Occidente, y sobre todo va a tener más importancia en las dos primeras décadas del siglo XVI, 1510, 1520. Y después el Renacimiento va a tener más importancia en otras zonas. Vamos, no es que decaiga el Renacimiento italiano, sino que por distintas circunstancias, específicamente la colonización de América, el Renacimiento español y el Renacimiento flamenco sobre todo van a florecer muchísimo más. En este periodo es donde surgen los artistas que se consideran como los más importantes de toda la historia de Occidente. Entre ellos Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, que son los que vemos en sus retratos en la parte inferior, pero también otros como Tiziano, el Greco, Durero, etcétera, etcétera. Miguel Ángel va a ser uno de los más importantes artistas del Renacimiento del Cinquecento, y va a destacar en varias disciplinas. No solamente es escultor, sino que también es un excelente pintor y también un gran arquitecto. A Miguel Ángel se le asigna, por ejemplo, la construcción de la Basílica de San Pedro, y él va a desarrollar todo el plano, incluyendo la cúpula principal, de 1546 a 1564, que es el año en el que él muere. No la puede concluir
desafortunadamente pues porque muere, pero sus diseños van a ser seguidos por los arquitectos que van a estar después de él. Aunque él no la construyó, se puede decir que el diseño, la idea y eh, y la ingeniería que se utilizó para construir la catedral sí son obras de Miguel Ángel. Él construyó prácticamente todo el templo, llegando hasta el ábside. Sin embargo, la cúpula y la plaza son de arquitectos. La cúpula sí es su diseño. Lo que nosotros vemos actualmente en la plaza de San Pedro con esta forma semiovalada ya es un diseño de un arquitecto posterior. Sobre todo va a ser reconocido como un gran escultor. Vemos aquí dos imágenes. Del lado izquierdo vemos al Moisés, que fue esculpido en 1509, y del lado derecho vemos a la que se considera como su máxima obra maestra, que es el David, realizada entre 1501 y 1504. La escultura de la izquierda está realizada para ser puesta en un conjunto escultórico que iba a servir a manera de mausoleo, que al final no se pudo concluir. Y bueno, aunque ustedes actualmente pueden ver una pequeña construcción en la Galería de los Oficios en Medici, en Florencia, es solamente una parte de lo que originalmente se tenía propuesto realizar. Tiene gran expresividad. Podemos ver cómo las barbas y los pliegues tienen gran detalle, la carnalidad no solamente en los músculos, sino también, por ejemplo, en la cara, y una mirada que es una mirada muy severa, es decir, una expresividad muy fuerte. Mientras que del lado derecho, en la imagen del David, se puede ver una proporción que nos parece un poco extraña, una proporción que tiene más que ver con la idea de un adolescente que con la idea de de una figura masculina. Y en este caso, más que ser un adolescente porque tiene la cabeza más grande, este efecto se da para compensar la perspectiva. Recuerden que esta estatua está hecha para ser mirada desde una distancia aproximadamente de unos 3 metros desde el piso, es decir, la estatua está colocada como a 2.50, pero pues uno se tiene que alejar para verla, y la cabeza se hace más grande para compensar la perspectiva. El tamaño de las manos, si ustedes la ven que son más grandes en proporción al cuerpo, está hecho también para darle una mayor expresividad a la imagen. Esta es la imagen de la Piedad, bueno, la escultura de la Piedad, realizada en 1499, en la cual vemos a la Virgen María tomando a Cristo, quien ha sido recientemente bajado de la cruz. Existe un gran trabajo en los ropajes, existe un gran trabajo en la descripción de las carnalidades de los cuerpos, como pueden ver las arruguitas de la piel, pueden ver los pequeños detalles, como por ejemplo en el caso de Cristo, no se nota bien aquí, pero está presente las barbas de Cristo, el cabello cómo se va ondulando, incluso las cejas de la Virgen María. Algo muy característico de la escultura de Miguel Ángel, a pesar de que se trata de temas religiosos o mitológicos, es que le agrega un valor de sensualidad muy fuerte. Si bien se trata de la Virgen María, es una virgen casi adolescente, de una gran belleza y de una gran sobriedad. También va a destacar como pintor. Aquí podemos ver el resultado de prácticamente más de un poco, bueno, casi 10 años de trabajo, la Capilla Sixtina, la cúpula, que pintó de 1473 a 1481. Esta fue una de las obras maestras que él realizó, eh, en la cual narra distintos episodios del Antiguo Testamento, desde el origen del mundo hasta eh, pasajes como por ejemplo el diluvio universal. Aquí vemos un acercamiento a dos de los fragmentos de la Capilla Sixtina. Vemos en la primer
en la primera imagen lo que es el toque de Adán con Cristo cuando Adán toma vida, y en la segunda imagen vemos la expulsión del paraíso. La técnica que él utilizó es la técnica del temple, dado que se pintó sobre una superficie maciza con un acabado de cal, permitiendo que el temple sea absorbido por la superficie. Podemos ver cómo el trabajo de Miguel Ángel tiene mayor dinamismo y vitalidad que casi todas las imágenes que hemos visto antes. Las proporciones son más realistas. Miguel Ángel sí trabaja ya con modelo, aunque no trabaja todavía con modelos femeninos. Por eso las imágenes de mujeres que nosotros vemos aquí son imágenes robustas, fornidas, muy fuertes, porque él toma como referencia a hombres que hasta cierto punto pues pudieran parecer un poco femeninos. Sin embargo, se nota en los músculos que siguen siendo hombres, y en otros casos toma como referencia esculturas griegas. De ahí que, por ejemplo, en algunas zonas como el torso específicamente parecen irreales. Utiliza el color para dar brillo, más que hablarnos de la luz, nos habla de los volúmenes. Hay que tomar en cuenta que la formación de Miguel Ángel es escultórica. Y en la parte trasera del altar de la Capilla Sixtina, varios años después, Miguel Ángel va a regresar y va a pintar el Juicio Final. Es una composición en la cual él va a hablar de todos los pasajes que se encuentran en el Evangelio de San Juan, hablando del Juicio Final, y de cómo pues va a llegar Cristo, se da la resurrección de los muertos, y se da el juicio final. Algo curioso, una nota curiosa en este caso, es que pues ustedes pueden ver ahora como la mayoría de las imágenes tienen unas pequeñas túnicas que le tapan la entrepierna. Esas fueron agregadas después porque, bueno, Miguel Ángel las pintó todas, las figuras desnudas, algunos años después de su muerte. Pues no les gustó a los papas que hubiera tantos desnudos en las iglesias, así que las mandaron tapar. Aunque bueno, recientemente se han hecho estudios y ya se han destapado la mayoría de estas imágenes. Por eso ustedes en esta imagen pueden ver algunas figuras que todavía tienen estos como taparrabos, y otras imágenes que ya no los tienen. Este es un acercamiento a la escena principal del juicio final. Podemos ver de nuevo los valores tan característicos de Miguel Ángel, ¿no? La gran corporeidad, este gusto de Miguel Ángel por representar formas que son muy robustas, muy fuertes, fornidas. Recuerden que él hace estudios masculinos muy intensos, muy detallados. Y por último, en esta presentación vamos a ver algunas imágenes creadas por Rafael Sanzio, que Rafael fue considerado como el gran pintor del Renacimiento. Desafortunadamente para él murió joven, como antes de cumplir 30 años, pero en ese periodo era considerado Rafael Sanzio como el gran pintor. Incluso se decía que él era mejor que Leonardo da Vinci y que Miguel Ángel juntos. De haber vivido, seguramente nosotros ahora tendríamos como la máxima figura del arte occidental a Rafael Sanzio. Sin embargo, pues murió joven. Podemos ver del lado izquierdo una de sus obras más tempranas, conocida como la Madonna del Gran Duca, en el cual vemos una composición triangular con los dos niños que están jugando. Y algo característico de Rafael es el cuidado por la limpieza de los tonos, la serenidad en los trazos. Y fíjense cómo los niños ahora sí parecen niños. Ya no están como por ejemplo en Botticelli, que parecían enanitos. Es decir que Rafael Sanzio sí va a ser uno de los artistas que van a comenzar a pintar con modelo. Del lado derecho vemos un retrato titulado El Cardenal, que está pintado en 1510, y en el cual pues podemos ver una gran elegancia en los trazos, una gran definición de los tonos carne que van a definir la cara, y también una postura con un rostro a 3/4 y con una vista serena.
Esta es una de las imágenes más conocidas de Rafael Sanzio, se conoce como la Escuela de Atenas, pintada de 1509 a 1510. Está pintada sobre un muro con la técnica del fresco, y en esta imagen nosotros podemos ver a todos los grandes filósofos de la antigüedad, o por lo menos los más importantes, tendiendo en el centro a Platón y a Aristóteles, quienes se pasean por una construcción en un estilo clásico, y alrededor de ellos vemos a grandes filósofos y científicos. Esta imagen se llama Madonna y el Jilguero, es pintada en 1507. Vemos cómo repite de nuevo esa composición triangular, está presente esa gran calidad en el color, limpieza en las formas. El estudio de las proporciones, de los gestos, también está muy bien cuidado, y en este caso estamos a principios del Cinquecento. Vean cómo todavía esta construcción de los espacios, en el caso de Rafael, está basada en la tradición pictórica del 480, como Andrea Mantegna y como incluso el Botticelli. Bueno, recuerden que el Renacimiento es considerado como el máximo logro cultural de Occidente, solamente comparable con la Antigüedad clásica. En este periodo es donde encontramos el surgimiento de lo que va a ser realmente entendido como arte hasta nuestros días, el surgimiento del artista como esta figura libre e independiente, y sobre todo el Renacimiento va a marcar el inicio de este periodo de cambios y de expansión global, la dominación prácticamente del mundo por la cultura occidental.